Bienvenidos a La Silla Vacía, hacemos periodismo independiente sobre la política y el poder en Colombia. Yo soy Daniel Pacheco, el editor general. Un saludo a toda la gente que nos ve desde Canal 1 en televisión y a los que se conectan por el YouTube de La Silla Vacía. Hoy vamos a hablar de los vientos cambiantes del fracking en Colombia. Estamos desde la redacción. Camilo Garzón cubre la transición energética en La Silla Vacía, también es editor de La Silla Académica. ¿Qué más, Camilo? ¿Cómo va? Bien, muchas gracias por invitarme. Están cambiando los vientos hacia el fracking. Yo no sé si eso es bueno o malo para la transición energética y eso está en el corazón del debate, pero la investigación que usted ha estado haciendo en los últimos días es un poco más política, ¿no? Sí, definitivamente es claro desde ahora que cambiaron los vientos y que candidatos que en el pasado decían no al fracking cambiaron de opinión y están diciendo sí o tal vez o lo estoy estudiando y eso muestra que el país ha cambiado en estos últimos 4 años. Creo que más de 4 años. Usted nos invita a irnos hasta el año, esto debía ser 2018 o incluso de pronto finales de 2017, en la campaña presidencial, cuando estaba como candidato Iván Duque Márquez, y esto era lo que decía del fracking en ese entonces. Acá tenemos una sobreposición de ecosistemas diversos y complejos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelo que tenemos. Por eso he dicho, en Colombia no se hará fracking. No se hará fracking, dice el... A ver, ahorita hablamos de lo que pasó en ese gobierno, ¿no? Con todos con todos los pilotos, pero pínteme un poquito ese momento de la campaña y lo que era el fracking en ese entonces, hace casi 7 años. Sí, entonces que parece una eternidad, ¿no? Pero en ese momento, incluso Duque, que era, por supuesto, el candidato de la derecha, ¿no? De las entrañas de la derecha, el pupilo de Uribe, como veíamos ahí, eh, tuvo su vaivén respecto al fracking. Era un momento en el que decirle sí al fracking era costoso electoralmente, parecía un anatema. No, pues quedaba el candidato tachado como de retrógrado, asesino del medio ambiente, en un momento, sí, distinto como del mundo, con una preocupación más presente por el cambio climático, ¿no? Exacto. Y entonces vemos ahí Duque dice, yo no voy a hacer fracking, luego cambia de opinión, dice, sí lo voy a hacer, ¿no? Tenía ese vaivén y a él lo termina convenciendo su ministra de Minas, María Fernanda Suárez, de una salida que es convocar a una comisión de expertos nacionales e internacionales, terminaron siendo 3 expertos de muchas disciplinas, que evaluaron cuál era la posibilidad de hacer fracking en Colombia, se tomaron su tiempo y llegan a una decisión en la que dicen, sí se puede hacer fracking en Colombia, pero lo que recomendamos es hacer unos proyectos piloto para en micro determinar cuáles son sus impactos ambientales, sociales, etcétera. Y así fue, el gobierno Duque se la jugó para hacer unos proyectos piloto, en concreto dos, Calais y Platero, en Puerto Wilches, en Santander. Y esos proyectos los iba a hacer, por un lado, Ecopetrol y por otro, ExxonMobil. Sí. Em, y ese fue, así se jugó, digamos, gran parte del gobierno Duque. eh, Pero no alcanzaron ni siquiera a empezar los pilotos pues a hacer un hueco en la tierra No alcanzar. Llegaron a tener licencia ambiental, Calais, pero se encontraron rápidamente con que había una oposición muy grande de la alianza colombiana, Colombia Libre de Fracking, que cogió mucha fuerza en el marco de las movilizaciones que le tocaron a Duque, y se volvió una bandera muy fuerte del ambientalismo nacional. Yo diría que incluso la bandera más importante, decirle no al fracking, y Duque encontró eso y eso le ralentizó la claro. marcha, como avanzar esos proyectos al gobierno y a las empresas. Empezaron a decir, bueno, esto es una inversión muy grande que vamos a hacer, mejor de pronto no lo hacemos, no vamos tan rápido porque esto va a salir muy costoso en caso de que llegue a cambiar los vientos políticos, que fue lo que pasó efectivamente cuando llegó Petro al poder con la promesa De no. gratísima de no voy a hacer fracking. Pero ahora entonces esos vientos están cambiando hacia el lado del fracking, eso es lo que usted encuentra, pues, y creo que es fácil verlo, y una buena muestra de eso es la postura de Claudia López, que era una política, la política más importante electa en Colombia del Partido Verde, que es como el partido ambientalista. Obviamente, pues tal vez ese verde no era
debajo de ese verde hay una cantidad de colores y de tendencias y de corrupción y de cosas que han salido en ese gobierno, pero en fin, era una candidata de centro y es una persona que expresa sus posiciones de una manera como muy vehemente, por lo cual hay un contraste muy claro entre lo que pensaba antes y lo que piensa Camilo, ayúdeme, y lo que piensa ahora. Ahí va Claudia López. En mi gobierno no va a haber fracking, no vamos a dañar el agua y los recursos naturales que tenemos por sacar unos conchos de petróleo. En esta región va a volver a explorarse y a explotarse todos los recursos energéticos que tiene Colombia: gas, petróleo, fracking, sol, viento, agua, porque la energía barata y confiable es el mayor predictor de industrialización. Bueno, y entonces ahí está Claudia. Sí, Claudia dice que ella reconoce efectivamente de manera vehemente que sí cambió de opinión, no lo oculta, y dice que la razón por la que cambió de opinión es porque la tecnología ha avanzado mucho desde ese entonces hasta ahora y que ahora hacer fracking se puede hacer una cosa que ella llama fracking responsable, que tiene un menor impacto ambiental. Eso es lo que ella justifica. Ella toca ahí un tema que sobre el cual vamos a volver, el de la energía barata, ¿no? Y la energía, no solo barata, sino la energía y la transición energética justa, ¿no? Que es como esta idea de que sí, hay que pasar de los combustibles fósiles a la energía renovable, pero debe ser justa y no debe terminar pagando como la gente más pobre, como el costo de la energía, que es lo que podría pasar si no se hace fracking. Y ahorita vamos a eso. Pero este es un cambio como muy generalizado en todo el espectro, entonces también está Sergio Fajardo. ¿Fracking sí o no? Yo en el 2018 dije que no. Me he tomado el trabajo de empezar a estudiar el tema, pero antes de decirlo con seriedad, estamos estudiando y lo estoy estudiando. Esa edición no es nuestra, esa edición Eso es característicamente Sergio Fajardo, dice que está estudiando la posibilidad, claro, pero entonces no había estudiado antes de decir que no. pues no sé, Usted pero es el reportero, Camilo. pues él dijo antes no, definitivamente, y ahora dice lo estoy estudiando, ¿no? Perfecto. Entonces, eso muestra que el cambio más grande se está dando en el centro, ¿no? Que los candidatos de centro izquierda, que antes era una bandera importante decir no al fracking y mostrarse como muy ambientalistas, ese centro ya no se ve igual, es un centro diferente. Claro. Y la derecha mucho más, ¿no? Pues en la derecha usted pasa de Iván Duque, que fue presidente, que dijo no al fracking en la campaña del 2018, a Mauricio Cárdenas, por ejemplo, otro candidato independiente que está como en la centro derecha, que habla así del fracking. 7 de agosto del 2026, después de haber preparado los decretos antes de la toma Muchas de gracias, posesión, Mauricio. empieza el fracking en Colombia. Empieza el fracking en Colombia. Gracias. No está fácil, ¿no? No, nadie puede prender la máquina del fracking en Colombia y ahorita vamos a hablar de eso, pero ahí vemos como el abanico como del cambio. Le cierro con la posición más ambientalista de la izquierda para quien el fracking todavía no. Sí, no, en eso sí hay que decir que en los candidatos de izquierda hay un bloque pues en el que es clarísimo que todos, Daniel Quintero, Susana Muhammad, etcétera, dicen no vamos a hacer fracking. Es un punto de honor ambientalista. Daniel Quintero de la izquierda. Pues eso es una buena pregunta, pero al menos en ese punto él quiere mostrarse como de izquierda. Muy bien, Susana Muhammad. Por eso creemos que en esta era de cambio climático el camino no es el fracking, es la transición energética justa y que más bien trabajemos sobre nuestras aguas subterráneas, no para ponerlas en riesgo, sino para utilizarlos como un recurso útil y un recurso para la vida, sobre todo en estos tiempos de sequías extremas que seguirán viniendo. Pero incluso dentro de la izquierda, digamos que sí hay un consenso entre las bases más amplias de la izquierda en que no al fracking, pero hay un sector importante, un sector sindical, un sector que fue importante en la campaña presidencial porque la USO, que es la Unión Sindical Obrera, que es el sindicato de Ecopetrol, que es la empresa más grande del país, por eso tiene muchos trabajadores. Ahí obviamente ellos tienen pues pellejo en esta discusión. Sí, totalmente. Y ahí también ya se ve una fractura en la izquierda, ¿no? Si bien los candidatos están en la misma posición, ahí, por ejemplo, es sintomático que César Loza, que es el presidente de la USO, dijo recientemente en una rueda de prensa que la USO aceptaba que se hiciera fracking por temor precisamente a que la pérdida de hidrocarburos termine repercutiendo en problemas para los trabajadores de la industria, ¿no? Es una preocupación típica de izquierda sindical
y dice vamos a hacer fracking y eso en todo caso no cayó bien dentro del sindicato, porque claro, el sindicato tiene muchas personas muy cercanas al gobierno, pero inmediatamente saltaron otros miembros de la asamblea diciendo que la USO oficialmente en una asamblea en 2019 tomó la decisión de que su postura frente al fracking era no hacerlo. Y entonces se quejaron de César Loza, que como que salió sin consultar al resto del grupo, pero eso muestra mucho ya cómo hay unas fracturas sobre ese tema dentro de grupos que hace 4 años eran considerados unificados en torno a este tipo de posiciones. De acuerdo, entonces voy y presento Loza. Loza es el presidente de la USO. Sí. César Loza, el presidente de la USO. La USO ha tomado la decisión de decirle sí a los pilotos, con rigor técnico, con seguimiento de los actores, porque los pilotos pueden decir no, efectivamente en Colombia no se va a hacer fracking. Ah, bueno, eso ya es eso es otra discusión, porque precisamente los pilotos son evaluativos. Ahí está claro que han cambiado los tiempos. Entonces, y le ha tocado aprender una cantidad del sector energético. ¿Por qué los vientos del fracking están cambiando? ¿No? Ya establecimos como que sí, el termómetro político va para otro lado. ¿Por qué? Pero eso tiene que ver con que también el contexto energético del país se ha transformado mucho y especialmente desde el año pasado estamos en lo que muchos denominan una crisis energética o en cualquier caso un escenario en el cual el gas nacional no está alcanzando para cubrir la demanda que hay y eso es la razón por la cual desde el año pasado estamos importando alrededor del 18% del gas diario que consumimos. Y eso, por supuesto, ha implicado también que el costo se ha triplicado en las ciudades grandes, especialmente Bogotá. Creo que todos han sentido ese cambio. El gas era un recibo particular en el que la gente no pensaba tanto, ¿no? No. Eso es que uno dice, bueno, lo pago y ya, Pues se llegaba por 20.000. 15.000 pesos máximo. Eso se subió, la gente está pagando 70, 60.000 pesos y lo está sintiendo. Entonces, creo que hablamos con varios expertos para esta nota y dicen, lo que ha cambiado es que el gas, el problema del desabastecimiento de gas dejó de ser un tema de números teóricos, ¿no? Como en el futuro va a pasar, no vamos a tener a la factura. Y ahí sí ya la gente se timbra, la gente empieza a cambiar sus preferencias sobre el tema. No tenemos estadísticas oficiales sobre qué piensa la gente sobre el fracking, sería interesante tenerlas, pero sí hay una noción de que a la gente le está tocando el bolsillo, le preocupa más lo energético y los candidatos obviamente responden a eso, ¿no? Claro. Y solo como un breve recuento como de la bonanza gasífera colombiana empezó con unos grandes descubrimientos en los llanos orientales, ¿cierto? Que son como los grandes pozos de los llanos que se han venido secando y hemos hecho unos muy buenos descubrimientos, pero son unos descubrimientos costa afuera Sí. que pues son un camello de desarrollar, ¿no? Y ahí este gobierno especialmente no ha sido como el más acucioso en explorar y sacar gas y pues, realmente es que se demora mucho tiempo, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que muchos piensan que sería como la alternativa a futuro para dejar de importar gas, que es lo que está en esencia haciendo más costoso el gas, es el Pozo Sirius, ¿no? Que está a unos 70 kilómetros de Santa Marta, pero ese pozo, desarrollarlo, la gente más o menos estima que entre el 2030 y 2031 lo podríamos tener, siendo optimistas. Entonces, de aquí a allá, tenemos una ventana de 5 años en los cuales tenemos que resolver de alguna manera cómo hacer gas propio y ahí es donde aparece el fracking como una opción con un brillo que no tenía hace 4 años. El sector, por ejemplo, es un dato interesante, ha calculado ACP en un informe reciente del La Asociación Colombiana de Colombiana de Petróleo, que si hiciéramos fracking, eso le sumaría a la producción nacional 450.000 barriles diarios. Para hacer un cálculo, en el segundo trimestre del 2025 de este año, en promedio Colombia producía 755.000 barriles diarios, es decir, traería más de la mitad de lo que está produciendo actualmente el país. El fracking, y solo muy brevemente, Camilo, y se puede hacer en los mismos pozos que ya existen, que muchos de ellos están agotados, que básicamente pues no sale el petróleo y el gas solo. El fracking consiste en esos yacimientos, algunos que ya están abiertos, que ya están además conectados, ¿no? Con toda la infraestructura que eso implica, tanto para refinar el petróleo crudo como para transportar el gas. Ya están ahí conectados, entonces usted lo que hace es inyectar, ¿qué? Arena y agua, ¿no? Y también químicos que se inyectan en la roca y se fracturan y de la fracturación es que sale el petróleo o el gas, ¿no? Básicamente lo que implica, y hay varios métodos, no hay uno solo para hacerlo,
es que usted va más hondo, ¿no? Sí. Una tecnología que en los pozos que ya hay, como usted dice, le permite llegar más abajo, más profundo, ¿no? Pero pues eso tiene unos riesgos y los ambientalistas desde hace unos años pues vienen señalando que eso es riesgoso para los cuerpos de agua. También hay unas asociaciones con que eso puede traer como más actividad sísmica. Recientemente, por ejemplo, porque el debate está caliente, Sandra Vilardi, la viceministra de Ambiente, y es una experta en el campo, dice que ella calcula más o menos que con el gas que hay bajo tierra, si uno como que trata de ver cuáles son las proyecciones de las toneladas de CO2 que se liberarían en la atmósfera si todo ese gas, ese petróleo se sacara con fracking, eso implicaría que se emitirían a la atmósfera 0.5 gigatoneladas de CO2. Eso quiere decir más o menos 9 veces las emisiones anuales del país. Entonces, la contradicción es un poco, si usted está en la senda, por otra parte, claro, tiene un problema energético, pero por otra parte está en una senda de descarbonización de la economía y hay unos compromisos internacionales Sí. con que tenemos que limpiar nuestra matriz energética, pues si usted le mete fracking, no va a lograr eso. Claro, yo le diría que la matriz energética de Colombia ya es muy limpia porque está más o menos 70% generada, pues al menos la eléctrica con agua. En Estados Unidos, y Estados Unidos es un país como que ha trazado un camino que mucha gente en Colombia ha estado mirando, y es que Estados Unidos, que era un país pues eternamente obsesionado por el petróleo del Medio Oriente, metido en 500.000 guerras por el precio del petróleo, porque tenía que importarlo, ¿no? Hizo fracking en varias cuencas por ejemplo, del Permian, donde Ecopetrol también tiene un negocio, y logró, ese es como el consumo energético de Estados Unidos. La línea roja es el consumo y la línea rosada es la producción. Por primera vez en el 2023, y gracias a esta gráfica del Economist que tomamos prestada y atribuimos su autoría, eh, Estados Unidos produce más energía de la que consume, ¿no? Y eso pues cambia la geopolítica de la primera potencia mundial. Claro, totalmente. Digamos, esa gráfica es muy chévere porque muestra que fue alrededor del fracking como en el 2010, eso era época Obama, donde logró revertirse esa relación y Estados Unidos dejó de depender de energéticos de otras partes del mundo. Eso implica, como usted dice, un cambio a todo nivel geopolítico. Esa experiencia de Estados Unidos que le implicó que en 4 años logró un 47% más del gas que producía antes y un 11% más del petróleo que producía antes. De lo que nosotros nos aprovechamos a través de Ecopetrol, que tiene un negocio allá, el de Valer Raymond. Exacto, Ecopetrol hoy en día está logrando el 15% de su producción vía fracking en Estados Unidos. Entonces, ese señal de Estados Unidos, pues, fue importante para Colombia. Se está haciendo, otros gobiernos de izquierda en la región lo están haciendo. Sí. El de Claudia Sheinbaum, desde AMLO, hacen fracking en alguna región. Está la experiencia de Argentina con Vaca Muerta, ¿no? Sí. Que muestran que se están haciendo, sea de derecha o sea de izquierda, lo están haciendo. Y eso trae, pues, obviamente el espejo para Colombia, ¿no? Si debería embarcarse en esa posibilidad o no hacerlo por los conocidos riesgos también ambientales que se saben. Esa discusión entra ahora de nuevo en la campaña presidencial de una forma muy distinta en la cual sucedió hace 8 años y hace 4 años también, ¿sí? ¿No? En 2022. Cambian los vientos del fracking. Camilo Garzón, muchas gracias, señor, por pasar por acá. Muchas gracias a ustedes por conectarse a estos videos. Les dejo la nota de Camilo en la descripción de este video. Suscríbanse, síganos, su apoyo es importante para sostener el periodismo independiente que hacemos. Nos vemos esta semana con más contenidos. Chao. Ahora es más fácil informarse con La Silla. En nuestro canal de YouTube encontrará todos los días análisis profundos, explicaciones claras y entrevistas a nuestro equipo de periodistas y a los personajes que mueven los hilos del poder en Colombia. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y ayúdenos a llegar a los 200.000 suscriptores.